El proyecto La Voz Perdida tratará sobre Augusto Monterroso. Augusto Monterroso fue un escritor guatemalteco conocido por su estilo conciso y su maestría en el género del cuento. Nació en el 21 de diciembre de 1921 en Tegucigalpa, Honduras, pero pasó la mayor parte de su vida en Guatemala. Monterroso estudió arquitectura y derecho en la Universidad de Guatemala, pero su verdadera pasión era la literatura. Comenzó a escribir desde muy joven y se involucró en el movimiento literario conocido como Generación del 40, que buscaba renovar la literatura guatemalteca. En 1944, Monterroso publicó su primer libro de cuentos titulado El dinosaurio, que contiene uno de sus relatos más famosos y breves. Este cuento de apenas unas líneas se ha convertido en un ícono de la literatura hispanoamericana y es ampliamente estudiado y citado. A lo largo de su carrera, Augusto Monterroso escribió numerosos cuentos y colaboró en revistas literarias destacadas. Su estilo se caracteriza por la brevedad, la ironía y la sutil crítica social. Sus obras a menudo exploran temas como la condición humana, la fugacidad de la vida y la naturaleza contradictoria de la realidad. En 1954, Monterroso tuvo que abandonar Guatemala debido a su oposición al gobierno de Carlos Castillo Armas. Pasó varios años en México y luego se trasladó a Europa, donde vivió en España y Francia. Durante su estadía en Europa, trabajó como traductor y colaboró con importantes figuras literarias de la época. En 1997, Augusto Monterroso regresó a Guatemala, donde recibió diversos reconocimientos por su contribución a la literatura. Augusto Monterroso falleció el 7 de febrero del 2013 en la capital, en la Ciudad de México, dejando un legado literario importante y siendo considerado uno de los grandes maestros del cuento en la literatura hispanoamericana. Su estilo minimalista y su agudeza literaria continúan inspirando a nuevas generaciones de escritores. Sus obras literarias más conocidas serían Obras completas y otros cuentos, 1959, La oveja negra y demás fábulas, 1969, Movimiento perpetuo, 1972, La palabra mágica, antología de cuentos infantiles, 1978, La vaca, 1980, La letra E, fragmentos de un diario, 1900 1987, La vida y la muerte de Taitacha Wichman Sopa, 1996, La brevedad, 1997, Viaje al centro de la fábula, 1999, y por último El paraíso imperfecto, 2003, que fue publicado póstumamente. Su producción literaria se centró principalmente en el cuento y el relato corto, aunque también publicó ensayos. Además, es conocido por su famoso microcuento El dinosaurio, que ha sido ampliamente citado y referenciado en el ámbito literario. La corriente literaria a la que perteneció Augusto Monterroso fue al movimiento vanguardista literario, el cual es aquel corpus de textos surgidos bajo las premisas que el movimiento vanguardista ostentó en las primeras décadas del siglo XX. El fragmento será basado sobre el cuento El dinosaurio de Augusto Monterroso. Em, Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Este es el cuento completo, compuesto únicamente por esa breve oración. A pesar de su extensa brevedad, el texto ha sido objeto de múltiples interpretaciones y análisis literarios. Monterroso logra condensar en esta frase una sensación de sorpresa, extrañeza y una incógnita sobre la presencia del dinosaurio, dejando al lector con la tarea de imaginar el contexto y las posibles implicaciones del acontecimiento. Es un ejemplo magistral del estilo conciso y sugerente de Monterroso. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.